Empezamos. Ok, pues vamos a comenzar con una oración dándole gracias al Señor por esto, porque de verdad es un tiempo, híjole, maravilloso lo que Él nos enseña, lo que Él nos da, ¿no? Y bueno, Señor, te damos las gracias esta tarde. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque tú estás con nosotros. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque tú eres quien nos guía, tú eres quien nos enseña, tú eres el que nos redarguye, tú eres precioso Espíritu de Dios, el que nos hace ser lo que tu palabra dice que somos. Te damos las gracias por nuestros corazones, por el cambio que se está generando en nuestra mente, por la actitud que se está siendo renovada con tu palabra. Te damos las gracias, precioso Espíritu de Dios, por todo lo que estás haciendo en Semilla de Vida. Gracias, precioso Espíritu, porque tú eres el que convocas a cada una de las personas. Tú eres el que abras a nuestros corazones, a nuestra mente. Hoy te pedimos, precioso Espíritu de Dios, que seas tú utilizando mi boca, que seas tú trayendo la revelación, el conocimiento acerca de la redención a cada una de las personas que escucha esto. Gracias, precioso Espíritu. Gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias por esa redención. Gracias por ser redimido, Señor. Hoy yo te pido que todo lo que me has enseñado en estos días baje a cada una de las personas, Señor, y que ellos puedan entender y comprender que hemos sido comprados a precio de sangre. Que seas tú, precioso Espíritu de Dios, el que les dé esa revelación de quién somos en Cristo. Gracias, precioso Espíritu. Te cedo el lugar, toma mi boca, que fluya tu palabra, que fluya tu verdad, que fluya tu vida en todo esto. Porque sin ti esto es imposible. Te damos las gracias, Señor, por esta noche, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Pues bueno, vamos a seguir con nuestra última clase de redención. De verdad que, híjole, em, ha sido un tiempo hermoso lo que el Señor me ha enseñado con esta clase y de verdad no saben cuánto le he pedido que sea el Espíritu Santo dando esta clase, que sea Él trayendo esta enseñanza a nuestros corazones, ¿no? Y esta es la última clase de la redención. La próxima semana estoy preparando algo bien padrísimo, algo bien padrísimo, es acerca de Gálatas 3:13 y tiene que ver un poco con la redención, pero es un tema precioso, precioso, precioso que bueno, los invito para que se unan con nosotros, ¿no? Y bueno, comenzamos. La redención, un amor que nos libera. Módulo 3. Sí que fue por su preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha, Dios lo eligió como el rescate para ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Este sigue siendo nuestro versículo clave, que está en Primera de Pedro 1, 19 y 20. ¿Cuál sigue siendo el objetivo de la lección? Sigue siendo aprender a vivir como redimidos, ¿ok? Y vamos a seguir conociendo cómo vamos a aprender. Miren, les cuento, al principio puede ser que la clase esté un poco enredada, ¿ok? Pero si me esperan al final, cuando llego al libro de Ruth, porque realmente el libro de Ruth es lo que cuenta con estos personajes bíblicos, lo que realmente es la redención, ¿ok? Entonces, al principio, tal vez no podamos comprender mucho de esto, pero sabes, si nos quedamos hasta el final, vamos a poder encontrar la verdadera esencia de la redención, ¿ok? Redimir. ¿Qué significa redimir? Significa redimidos, conseguir algo por la paga de un esclavo por un preso. Redención es recuperar algo, algo que está perdido, algo que se empeñó y es la paga de un tercero. O sea, nosotros no podemos hacerlo, sino tiene que venir un tercero a hacer esa redención. Ajá. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de esto? Para que esto vuelva al dueño. ¿Ok? Entonces, segundo punto. Al pagar por un esclavo, se cambia su estatus de esclavo a libre, de acusador a justo y a digno.
es el pago por una condena. ¿Qué es lo que paga el tercero? Es ese pago por esa condena, por esa, por eso que se le juzgó, eso es lo que el tercero paga. Redentor es el que compra y el que paga. Al entrar al pecado, por medio de Adán y Eva, fuimos vendidos al pecado. Esto tenlo presente ahorita. ¿Qué fue lo que pasó? A causa de que ellos pecaron, nosotros fuimos vendidos al pecado. Y el diablo tiene el dominio sobre nuestras vidas o tenía el dominio sobre nuestras vidas. El pecado nos lleva a la esclavitud. Por eso es necesario un redentor. Nosotros necesitamos un redentor y ese redentor es Jesús, ¿no? Y más en lo espiritual. Sabemos que en lo espiritual tenemos leyes, sabemos que en lo espiritual vivimos, nosotros somos seres espirituales, nosotros somos un espíritu viviendo en un cuerpo, viviendo, teniendo un alma, pero en sí nuestra esencia es el espíritu. Y déjame contarte esto. En lo espiritual hay leyes espirituales, las cuales no tienen rebajas, no tienen fianzas, tampoco se pueden disminuir en tiempo, no, sino simple y sencillamente nosotros, a través de esas leyes espirituales, tenemos como que eso que seguir y eso es lo que se tiene que hacer. Esto viene en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y la causa de esto es porque el pecado existe porque trae esclavitud a nuestra vida, ¿no? O sea, la causa es que el pecado existe, claro que existe el pecado, ajá, ¿y qué es lo que trae a nuestra vida? Esclavitud, ¿ok? Jesús. En Juan 8:13, Jesús asimismo él se anuncia como nuestro redentor. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Y Jesús les contestó, les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Estas son palabras directas de Jesús. Escucha esto. Un esclavo no es miembro permanente, no es un miembro permanente de la familia. O sea, el esclavo era una cosa aparte, el esclavo estaba en otro lugar, el esclavo no convivía con la familia, sino era un miembro aparte. Pero un hijo, escucha, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el hijo los libra, nos libertara, nosotros somos verdaderamente libres. Jesús nos dice en este pasaje que somos esclavos del pecado, ¿ok? Y también Él nos dice que un esclavo no es un miembro de una familia, sino que un esclavo es como una persona aparte. Pero si el hijo es un miembro de una familia, el hijo pertenece a una familia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El pecado puede dirigir nuestras acciones. Escucha esto. El pecado puede dirigir nuestras acciones, nos puede esclavizar, nos controla y hasta nos puede dominar. Sin embargo, Jesús nos libera de la esclavitud que nos impide ser las personas que Dios tenía en mente cuando nos creó. O sea, nos descompusimos todos, ¿no? Hay áreas en las que estamos atados o esclavizados. Jesús nos libera de eso y Él se anuncia a sí mismo como el Redentor. ¿En dónde? Como lo vimos hace rato, ¿no? En Juan 33:34. Ujú. Nos dice el Salmo 97, 49, 7 y 8. Sin embargo, no pueden redimirse de la muerte pagando un rescate a Dios. O sea, es imposible pagar un rescate, es imposible, con las buenas acciones, las buenas conductas, no es posible pagar nosotros un rescate. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente. Esto es lo que nos está diciendo el Salmo 49, 7, 8 acerca de la redención. O sea, de redimirnos a nosotros mismos más bien. O sea, no puedes hacerlo aunque tú lo intentes, no hay cómo pagarle a Dios porque nosotros realmente pues, somos pecadores, ¿no? El pecado lo vemos común,
Ajá, aquí quise adherir un poco de enseñanza de como un ejemplo de cómo nosotros a veces por omisión o no nos damos cuenta de los hábitos o de las costumbres que nosotros tenemos y que estamos cayendo constantemente en el pecado. Ujú. Pongo este ejemplo para que después estemos ligando toda la clase y podamos sacar la enseñanza de esto. Em, Muchas veces nosotros nos estamos manejando con hábitos y costumbres normalmente, y es la tentación, ese hábito pecaminoso, es importante reconocerlo cuando nosotros estamos redimidos, cuando estamos aprendiendo de la redención. Hay hábitos que nos tienen esclavizados, como son las mentiras. Fíjate, la autojustificación por no hacer las cosas o por seguir haciéndolas, ¿no? Esos ídolos ocultos que a veces están por ahí cuchicheando y que ahí siguen, las excusas, fíjate, la negatividad, a veces el ser negativos es un hábito, es una maña, ajá, la hipocresía, etcétera. Estas son por nombrar algunas. Nos hacen volver al pecado, ¿sabes? Cuando nosotros practicamos esto, estamos volviendo al pecado. Estamos volviendo a levantar, ¿no? Todo este tipo de cosas que realmente no le agrada a Dios, y esto nos hace volver, seguir haciéndolo. Ajá, y esto es lo que nos hace prisioneros del pecado. Por eso él dice, son esclavos. ¿Por qué? Porque estamos constantemente haciendo lo mismo y son ataduras que no hemos podido liberarnos, son tal vez hábitos, costumbres que nosotros los podemos ver comunes, pero sabes, afectan nuestro entorno, afectan la gente que tenemos alrededor, incluso a veces las malas palabras pueden afectar a la gente y sabes una cosa. Em, Esto puedes decir: "No, pues es que no pasa nada", pero, ¿sabes? Sí pasa algo. Porque hoy en la mañana que yo, repetía todo esto en mi mente, venía este versículo a mi vida, que nosotros entristecemos al Espíritu, ¿sabes? Cuando nosotros entristecemos al Espíritu por nuestras actitudes, yo creo que ahí hay un área de oportunidad donde nosotros tenemos y deberíamos de trabajar. ¿No? Fíjate lo que nos dice Pablo en Gálatas 5:1. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado, nos ha libertado. Él nos liberó. Escucha esto. Ahora asegúrense de permanecer libres. No se esclavicen de nuevo a la ley. Aquí está diciendo algo importante. Él nos está diciendo, asegúrense. Esto es responsabilidad tuya y mía. Asegurarnos de no volver a caer en eso. Y no se esclavicen de nuevo a la ley. Ujú. Cuando nosotros regresamos a estas actitudes, nos estamos moviendo bajo la ley, como lo veíamos en clases anteriores de la redención, ¿no? Entonces, aquí Él nos está diciendo, asegúrense, o sea, nosotros tenemos que tener esa responsabilidad y ese cuidado de no seguir haciendo lo mismo. Presta atención en Gálatas 5:2. Presta atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión, o sea, de esfuerzos humanos, en otras palabras, para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. O sea, nuestra vida no está basada ni en esfuerzos humanos, ni en quedar bien con Dios, ni en hacer méritos, porque sabes una cosa, esto no nos sirve. Para nosotros, el meternos bajo la gracia de Dios, el meternos bajo el Nuevo Testamento, ¿sabes por qué es? Es por creer. No es por obras, obvio que todo lo que nosotros hagamos cuando nos estemos, va a ser todo esto puntos en el cielo, ajá, y vamos a tener que dar cuentas de eso. Él nos pide ser obedientes a su palabra, pero no nos ganamos la salvación de este modo. O sea, a lo que me refiero es, no nos ganamos la salvación por esfuerzos, sino nos la ganamos por creer. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo por gracia. En el número 5 lo repito, otra vez, ve cómo vuelve a decir lo mismo Pablo, lo repito. Si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Imagínate, si nosotros nos salimos de la gracia de Dios,
nos estamos metiendo bajo la ley. Y aquí dice algo importante, están obligados a obedecer, ¿sabes? Nadie ha podido obedecer la ley por completo, solamente es Jesucristo. Entonces dice, están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo y han caído de la gracia de Dios. O sea, esto es lo que pasa cuando nosotros estamos pecando continuamente, nos estamos metiendo, y regresando, como lo decíamos la semana pasada, ¿no? Cristo murió para liberarnos del pecado, de una interminable lista de leyes y de regularizaciones que es imposible hacer para que nuestra voluntad, porque nuestra voluntad está dirigida hacia deseos egoístas. ¿Esto por qué es? Por la antigua naturaleza. Aquellos que usan su libertad para hacer lo que quieren vuelven a vivir en el pecado. Son dos aspectos totalmente diferentes. Obtener la salvación por medio del cumplimiento de la ley o ser salvos por gracia. Pablo nos enseña que obedecer la ley no hace que Dios nos salve. Es por gracia, es por reconocer a Jesús. Es ganar, no es ganar el favor de Dios por medio de nuestras acciones. O sea, aquí vamos bien, ¿no? O sea, aquí todo vemos que esto es por fe, ya entendimos cómo funciona la ley y cómo funciona la gracia, ¿ok? Entonces, tú eres libre, tú no eres más esclavo. Pablo reconocía esto, por eso les dice, asegúrate de permanecer libre, asegúrate de no regresar a esas acciones, asegúrate de no seguir pecando en eso, de no seguir haciendo lo mismo. Y tú me puedes preguntar, ¿y cómo lo hago? Ajá. Y fíjate, quiero contarte algo que a mí me pasaba, ¿no? Yo a veces, me enojaba muchísimo, muchísimo, muchísimo y empezaba, a ofender a mi esposo con palabras muy fuertes y yo sentía que algo así dentro de mí se prendía y era una cosa horrible. Entonces, el Espíritu de Dios me empieza a redarguir en esta acción y me empieza a, a redarguir de tal modo que vino gran tristeza a mi corazón y vino gran decepción de mí y muchísimas cosas, ¿no? Y yo le decía esto al Señor, así como lo escribí en estas letras grandes rojas. Señor, sácame de este lugar, sácame de esta condición, Señor. Y yo le clamaba, pero, ¿sabes? Todo esto sucedió en silencio, porque yo estaba aquí en la cocina, él estaba en el cuarto y todo esto sucedía dentro de mí, ¿sabes? Yo ni siquiera lo dije en voz alta. Y yo le decía, Señor, sácame de este lugar, sácame de esta situación. Yo no quiero seguir haciendo. ¿Y sabes? Pasó un milagro, porque ese día esa actitud se terminó. Y yo nada más dentro de mí lo dije, Señor, sácame de aquí. O sea, yo no quiero seguir con esta actitud. O sea, yo renuncio a estar hablando esas palabras, ¿no? Y pasó algo maravilloso porque esa actitud desapareció de mi vida. Y sabes una cosa, si no lo hacemos, seguimos volviendo a esa condición de pecado. Y le estamos dando derecho legal a Satanás para que actúe en nuestra vida. Entonces, él aquí hasta esta parte que nosotros llevamos estudiados de la redención, o sea, algo que sí me ha quedado muy claro es que el pecado no tiene poder sobre de nosotros. Y eso es algo importante que nosotros necesitamos entender, como decía Pablo, que entiendan. Es entender que el pecado no puede señorearse de nosotros. Y aquí es cuando nosotros clamamos, cuando nosotros le decimos, Señor, sácame de aquí, Señor, ayúdame con esta actitud, ayúdame con las mentiras, no sé cuáles sean tus debilidades. Entonces, hay una cosa, aquí nos tenemos que aprender que en medio de la tentación, en medio de la desesperación, en medio de esto, necesitamos agarrarnos de la redención. Agarrarnos de la redención. Y ahorita vamos a, a dar el desebre de esta clase para que quede súper entendido lo que es, ¿no? La pregunta es, y estas son, te pido que las escribas y te pido que las estés orando, porque, sabes, yo sé que el Espíritu de Dios a través de estas preguntas va a traer un cambio importante en tu vida.
Y yo sé que vas a ver un milagro de redención en estas áreas. ¿Qué es lo que te controla? Escríbelo, escríbelo. ¿Qué es lo que te está controlando el día de hoy? ¿Qué es eso que no te deja ejercer el dominio propio? Porque el Señor nos ha dado un espíritu de amor, de control y de dominio propio. ¿Cuál es esa atadura que te hace caer una y otra vez en repetir esa misma actitud? Es así como cuando dices, ¿sabes qué? Es que lo estoy intentando y no puedo hacerlo. Estoy luchando con esto, pero no puedo vencerlo. Ujú. Piensa en esto. ¿Qué es lo que te mantiene atado, haciendo lo mismo y no puedes dejar de hacerlo? Apúntalo, apúntalo, apúntalo y vamos a aprender ahorita, ajá, por qué es importante la redención. Es importante, ¿eh? Soy redimido. Decir, fui comprado a precio de sangre. Ajá. En Efesios 1:7, ¿en quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, recuerda, Él vino a perdonar todos los pecados, los presentes, los pasados, los futuros y los de toda la humanidad. O sea, su obra fue más que suficiente. Ajá. Aquí nosotros necesitamos aprender a vivir como perdonados. ¿Sabes? Yo el otro día le decía al Señor, le digo, ¿sabes qué, Señor? O sea, tú tienes autoridad sobre el pecado. Tú tienes autoridad en perdonar pecado. O sea, enséñanos que esa autoridad para perdonar pecados, ajá, fluya en nosotros. Ujú. Y fíjate lo que dice aquí, en Romanos 6:14. Así que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Nuevamente, cuando estamos pecando, nos metemos a la ley. Estamos, ¡fum!, y a la gracia. Así que aguas con esto, porque en primera de Juan 1:7 nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí vamos deshebrando y vamos viendo cómo su sangre es la que nos limpia de todo pecado. O sea, si en algo nos sentamos culpables, nos sentimos condenados, nos sentimos no perdonados, ¿sabes qué, Señor? Tu sangre es suficiente y me limpia de todo pecado. Dios en su amor y bondad nos ha salvado por la sangre de Cristo, derramada en esa cruz. El pago fue su sangre. No hay esfuerzo moral, religioso o intelectual que nos pueda salvar del pecado. Es solo por creer, es solo por su sangre, como lo vimos hace rato en el Salmo 49:8. Pues nadie jamás podrá pagar lo suficiente. Ujú. Entonces, ¿por qué con sangre? Se podría decir, no, es que esto es muy dramático. ¿Por qué lo hizo con sangre? Ajá, lo vimos la clase pasada, Levítico 17:11. La sangre, la vida está en la sangre. Ajá. Vimos todos los sacrificios que se hacían y tuvimos un poquito mayor de entendimiento. Pero en Hebreos 9:22 nos dice, de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purifica con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Aquí aprendemos, era necesario que Jesucristo se diera para que tú y yo fuéramos perdonados. O sea, no había otra cosa. Vimos la semana pasada que no era o sea, ya no era suficiente. O sea, y hasta el día de hoy, ajá, hay tanta maldad en el mundo, ah, todo ahora lo bueno lo llaman malo y esto es un caos, ajá, pero aquí dice algo importante. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y esa sangre ya fue derramada. Esa sangre ya fue derramada hace 2000 años. Por eso, el precio de la redención de nuestra libertad es la sangre de Cristo. Por eso es que muchos dicen, es que fuimos pagados con precio de sangre. ¿Por qué con precio de sangre? Porque esto es lo que dice. La ley dice, se tiene que derramar la sangre para que haya perdón de pecados. En Marcos 10:45, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí vemos en este versículo cómo Él vino para rescatarnos.
¿Y sabes una cosa? Híjole, yo en la mañana que pensaba en esto y yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo, Señor, le hacemos con esto? Y es aceptándolo. Y ahorita lo vamos a dirigir con más. Es necesario que nosotros hablemos la palabra de Dios. O sea, es necesario que de nuestra boca fluya, ajá, fluye su palabra. Y es necesario repetir, porque Jesús vino a dar su vida por mí. Repítelo, Jesús vino a dar su vida por mí, Jesús vino a rescatarme. Él se dio por mí, por mí. O sea, es tiempo de cambiarle, ajá, y ponerlo en primera persona. Y esto es la verdad de la redención. La verdad de la redención es que Él se dio, Él sufrió, Él murió por ti murió. Señor, tengo esta lucha. O sea, estoy sufriendo con esto, no puedo con mi carácter, no puedo con esto, no puedo con el otro. No quiero seguir pecando. Tú dijiste tu sangre, tú diste tu sangre por mi rescate. Tú diste, ¿sabes una cosa? Esto es por creer. Si tú puedes creer esto así como lo crees, lo vas a recibir. Desafortunadamente, a veces, y te lo digo, hace 8 días traía un dolor muy fuerte y una persona me dijo algo, y sabes una cosa, era palabra de Dios, impactó mi vida, pero sabes, no era bueno, no era bueno, no era bueno. Y yo pensaba y pensaba en esta palabra, y sabes una cosa, me torturó, me fui a las escrituras, empecé a buscar todo, ajá, empecé a buscarlo todo. Quiero ser clara contigo. Yo a veces traigo un dolor en el ojo izquierdo y es como si tuviera como si me picaran el ojo. Y de pronto empiezo a sentir ardor y el ojo me empieza a llorar y científicamente los médicos dicen que no tengo nada. Ajá. Eh, yo estaba este, el jueves con un ardor tremendo en el ojo y el ojo me lloraba y me lloraba y me lloraba. Y alguien me dijo, es que es el aguijón de Pablo, ¿no? Y esto impactó mi vida y yo agarré y dije, no, yo no me conformo con eso, o sea, esto Dios no lo ha traído a mi vida para, para torturarme, ¿no? Y me puse a leer las escrituras y me di cuenta de algo importante, que más adelante dice que Él Él es porque ese aguijón lo fortalecía, porque Él puede todo que lo fortalece. Y Dios me decía claramente, ¿no? En estos días así claramente, resiste, resiste, y Él va a huir por 7 puertas, ¿no? Y, y sabes, la palabra que esta persona me dijo impactó mi vida así tremendamente y yo me tuve que volver a meter en las escrituras y estudiar y decir, yo no lo acepto, esto es para probar el poder de Dios en mi vida. Porque yo ya había olvidado que Él hace muchos años, Él me dijo en Juan 9:1, esto es para probar el poder de Dios en tu vida. Y sabes una cosa, a veces es necesario que nosotros estemos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y yo sí quiero decirte, yo tengo una lucha con esto. Y a veces esto es constante, a veces es, no sé, no sé ni cómo explicártelo, ¿no? Y y yo te comento estas porque estas son partes de las luchas que yo estoy viviendo, ¿no? Y yo aquí decido, ¿sabes qué, Señor? Tú ya me has redimido de todo esto. O sea, esto es ilegal en mi vida. Esto no tiene parte porque tú ya has perdonado todos los pecados, ¿no? Y entonces esto depende mucho de lo que nosotros estamos hablando, de lo que nosotros estamos creyendo. Ujú. Entonces, y pasa lo mismo con las acciones, pasa lo mismo con las conductas. Y sabes que el Señor es tú ya me rescataste, tú ya me libraste de esta actitud, tú ya me libraste de esta enfermedad, tú ya me libraste de esto. Y yo sí creo, es una lucha, porque a veces es entre el dolor y es entre la carne y el espíritu. Pero sabes, Él está dentro de nosotros y Él es el que nos ayuda con esas batallas. Él conoce nuestro dolor. ¿No? Y fíjate cómo dice Colosenses 1:13, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La redención nos traslada de la oscuridad del dominio del pecado a la luz,
del reino de Jesús. Esto es un fundamento bíblico. Esto es un fundamento. Ajá. Y entonces, cuando nosotros sabemos la verdad nos está liberando de toda la esclavitud. La verdad es lo que abre nuestro entendimiento. ¿Dónde encontramos la verdad? En su palabra. Aquí es donde viene la enseñanza más bonita de toda la clase. ¿Ok? ¿Qué es la redención en el Antiguo Testamento? ¿Ok? Aquí viene lo padre. Tenemos dos casos que aplican la redención. En el Antiguo Testamento, la redención la daba el pariente más cercano al afectado. Esto era la situación, en una situación de deuda, de ruina económica, de pobreza, o sea, alguien que prácticamente económicamente no tenía nada. Esto viene escrito en Levítico 25:25. Ajá. Cuando un hermano empobrece y vendiera algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá, escucha que dice, vendrá y lo rescatará. Lo que su hermano pudiera haber vendido o perdido, en otras versiones dice eso. O sea, aquí vemos que la ley dice, va a venir una persona cercana, o sea, tu hermano, fíjate que no dice esclavo, tu hermano, ajá, vendrá y lo rescatará. Deuteronomio 25:25. Cuando los hermanos habiten juntos y muriera alguno de ellos y no tuviese hijos, la mujer del muerto se casará fuera con el hombre extraño. No se casará fuera con un hombre extraño. Su cuñado, ajá, fíjate bien, se la llegará a ella y la tomará por su mujer hasta que ella pare, pare- as- con ella, perdón, hará parentesco. Los hijos seguirán conservando el apellido y no se perderá ni el linaje ni la herencia. ¿Cuál era el propósito de esto? El propósito de esto, ajá, era que la persona más cercana, primero, ujú, ayudara al pariente. Vemos dos casos. En estos dos casos, el primero es escasez y la ayuda viene del pariente más cercano. El segundo caso donde la redención aplica es en la mujer, donde el esposo muere, ella se queda viuda. Normalmente cuando una mujer, el esposo muere, pues prácticamente empieza a decaer todo, todo se viene abajo, ¿no? Entonces, muchas veces el apellido, que era el linaje, pues ahí se paraba, sino que ya no seguía siguiendo el linaje. Tres requisitos de redentor y de redimido. Ajá. Primer requisito, el pariente más cercano en la línea sanguínea. O sea, aquí prácticamente era el hermano. Segundo, tener los recursos. Esto es importante. La capacidad de hacer la redención. Tenía que querer y sobre todo, escucha, tener la capacidad económica de redimir. Él tenía que tener los recursos y no tener deudas. O sea, tenía que ser una persona solvente, una persona con dinero. Tenía que tener la capacidad, pero sobre todo tenía que querer. Esto tiene que ver con voluntad. Tercero, tenía que ser una persona, una redención completa. O sea, él tenía que cargar con todo las tierras y tenía que, en el caso de que muriera la persona, pues también con la mujer, ¿no? Y no era una parte. O sea, si tenía no sé, 5 acres, tenía que redimir los 5 acres, no solamente uno o la mitad o este pedacito porque me gusta. No, era todo el paquete total y completo. Ahí viene lo más bonito de todo. Jesús, ¿ok? Jesús cumplió con todos los requisitos de Dios. Ajá. Jesús cumple con los requisitos que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, Jesús es nuestro pariente más cercano. Escucha esto. En Juan 8:35 leemos, un esclavo no es un miembro permanente de una familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Así que si el Hijo nos libertara, realmente somos libres. ¿Qué fue lo que pasó? Vio, ajá, Jesús que estábamos perdidos, vio Jesús que no había otro pago
que no fuera sangre, que la sangre de los cabríos ya no era suficiente. Ajá. Y Jesús, en Filipenses 2:7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Sabes? Él dijo, yo voy, papá. Yo voy y yo rescato a mis hermanos. Jesús se hace hombre, comparte nuestra humanidad, nos hace hermanos del mismo Padre. Él se da a sí mismo y dice, sí, 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 papá. Yo los traigo de regreso. Yo voy y yo restauro todo lo que se ha perdido. Y tercero y más importante, Gálatas 4:1 y Tito 2:14. Jesús tenía la disposición. Jesús tenía la disposición y Jesús se dio a sí mismo por voluntad y hace una obra de redención completa para rescatarnos del poder del pecado. ¿Por qué? Porque el poder del pecado domina. Entonces Jesús dijo, no, estos están perdidos. O sea, está perdido esto totalmente, no tienen cómo puedan pagar el pecado, o sea, están en manos de Satanás. Y Jesús dice, sí, él se hace hombre, él cumple con la ley para hacerse nuestro redentor. Y ahora quiero ir al libro de Ruth. Les voy a hacer un pequeño desebre del libro de Ruth. Si puedan, léalo, porque aquí vamos a encontrar en el libro de Ruth realmente lo que es la redención. Y aquí la vamos a aplicar a nuestra vida. Y en el libro de Ruth sabemos que Ruth, junto con Noemí, pues, ¿qué es lo que pasa con ellas? Ellas se quedan viudas, pierden a los esposos, y prácticamente, pues, pierden todo. Pero ellas, perdón, vivían, como aquí lo dice en Ruth 1:20. Y ella les respondió: "No me llaméis Noemí, sino llaméme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero ahora Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llenaste? ¿Por qué me llamáis Noemí?". Noemí, quiero hacer un paréntesis, significa mujer amorosa, mujer amada, ya que Jehová me ha, ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Fíjate cómo estaba el corazón de Noemí. Noemí culpaba a Dios de todo lo que a ella le había pasado. Y quiero contarte lo que era la tierra de los moabitas. Los moabitas era una tribu descendiente del hijo de Lot, que nace de una relación de incesto, imagínate, con su hija mayor, Génesis 19:34. El territorio se conocía como Moab y en Números 25, el pueblo, fíjate lo que hacían en este pueblo. El pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a hacer sacrificios a dioses falsos. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Aquí vemos claramente cómo la tierra donde ellas vivían era una tierra maldecida. O sea, ¿por qué? Porque era una tierra donde había pecados tremendos, ¿no? O sea, aquí vemos claramente que había adulterio, había sacrificio a dioses falsos, ¿no? ¿Y qué es lo que les pasa a ellas? Ellas prácticamente pierden todo. Y un día, ¿qué es lo que hace Noemí? Pues Noemí, pues, dice: "¿Sabes qué? Yo regreso a mi tierra, yo regreso a Israel", y le dice a sus 2 nueras: "Pues váyanse". Y Ruth dijo: "No, yo me voy contigo". Ajá. Y Ruth decide irse con ella. Entonces, en ese momento que Ruth decide irse con ella, pues yo pensaba, si era una mujer amargada, pues como, ¿por qué se va con ella? ¿Sabes? Después de la vida, las circunstancias, el haber perdido a sus hijos, el haber perdido a su esposo, trajo gran amargura al corazón de Noemí. Pero Noemí, que después dicen, a mí llámame Mara, porque pues yo soy la amargada. Así dice, o sea, imagínate qué fuerte. Ella se llama la amargada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellas se van a Israel y llegan a Israel y de pronto, pues ella dice en Ruth 2:20, después le dijo Noemí, nuestro pariente
es aquel varón, uno de los que pueden redimirnos. Entonces, ¿qué pasa en esto, no? Noemí, pues era una mujer que conocía la ley, que conocía la redención, y que ella le dice, ¿sabes qué? Aquí vos te puede redimir. Y habían ciertas reglas, ciertas cosas que ellos tenían que hacer. Ajá. Y pues ella le dice, no, pues ve y recoge trigo, recoge y, pues a ver qué pasa, porque pues bueno, vamos a ver si este hombre te redime, ¿no? Y ahora, aunque es cierto, en Ruth 3:12, ahora que es cierto, yo soy pariente cercano. Con todo esto, hay un pariente más cercano que yo. Aquí vemos que vos no podía redimirla a ella, no se podía casar con ella, ¿por qué? Porque había un pariente más cercano y dice, mira, dame chance, déjame ir con él, voy a hablar con él, y si él te quiere redimir, pues adelante que te redima, pues yo me voy, ¿no? Entonces dice Ruth, no, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo? Si tú eres el que yo quiero que tú me redimas, pero pues déjame ir a hablar con el hermano, ¿no? Entonces va el otro y le dice, ¿sabes qué? Sí, yo sí, compro la tierra, todo lo que ellas tienen, yo sí lo compro, ¿no? Y entonces dice, está bien, pero pues fíjate que tienes que casar con Ruth, con la moanita, es extranjera. No, pues como moanita viene de una tierra donde hay puro, loco y todo lo que tú quieras, pues sí, viene de esa tierra. Y dice, te vas a tener que casar con ella. Y él dice, no, yo no me caso con ella, cásate tú. Y en el versículo 4, en Ruth 4 vemos que dice, ajá, con el pariente. Yo no decidí hacerlo saber y decirte que lo compres en presencia de estos, o sea, se lo lleva, Lot al pariente en presencia de los ancianos para que compren el terreno, y le dice: "Órale, cómpralo, cómpralo", ¿no? Y él le dice: "Pero si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, déjalo para que yo sepa, porque yo porque no hay otro que redima sino tú, y tú después de mí". Y él respondió: "Yo redimiré". ¿A qué se trata todo esto? ¿A qué es lo que quiero llegar? Tal vez nosotros muchas veces en nuestra vida hemos pasado por esa situación, ¿no? En la que nos encontramos tal vez en la tierra de Moab, ¿no? Donde hemos tenido circunstancias dolorosas de todo lo que nos ha pasado. Hoy quiero que te pongas en el lugar de Ruth y de Noemi, ¿no? En esa tierra donde sufrieron, en esa tierra donde fueron exprimidos, en esa tierra donde perdieron todo, ajá. Y, y de pronto, no sé, yo lo he vivido en mi vida y por eso yo creo que yo tengo esa empatía. Y yo volteo y digo, Dios mío, aquí tenía esto, tenía el otro, tenía aquello, y después un nuevo empezar y de pronto pasa el tiempo, volteas y te cambia el carácter y te vuelves, incluso hasta pones barreras de protección para que la gente no te dañe y empieza a crearse todo esto y nos volvemos como Noemí, ¿no? Duros, amargados, nos volvemos, culpamos a Dios de lo que nos está pasando por una condición de nuestro corazón. Y sabes, Eh, Ruth lo que hace es acompañar a esta mujer y Dios en su misericordia manda a vos, ajá, y vos es el que lo hace el Redentor. Vos se casa con ella y sigue el nombre del esposo, sigue, sigue y sigue. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante de todo esto? Que Jesús hizo lo mismo contigo y conmigo. Tal vez Él estaba viendo todo lo que estaba pasando, que ya no teníamos espiritualmente. Vamos a verlo en el ámbito espiritual. Y espiritualmente, prácticamente, nosotros nos íbamos a ir al infierno. O sea, espiritualmente, nosotros ya estábamos muertos. Yo no sé si tú recuerdas ese tiempo que estabas sin el Espíritu Santo, cómo te sentías, en qué desesperación estabas. Yo no sé tú qué recuerdas de ese momento, pero sabes una cosa, yo recuerdo que desde que yo recibí al Espíritu de Dios, mi vida ha cambiado. Y sabes, Él se dio por nosotros para que tú y yo no sufriéramos. Él se dio por nosotros. Y así como en la historia de Ruth, ajá, vos
hace el papel de redentor, hace ese papel de restituir, hace ese papel de dar, hace ese papel como pariente más cercano. ¿Sabes? Hoy tú eres el hermano, hoy tú eres, tu papá es Dios. Y la redención que Jesucristo trajo a nuestra vida, no solamente la trajo en un término espiritual, ajá, porque trajo la presencia del Espíritu a nuestra vida, sino que Él trajo a nuestra vida todo, todo lo que nos ha robado la vida, todo lo que nos ha robado, así como lo dice Joel 2, ¿no? Ajá, que lo que el pulgón, el saltamontes, la oruga nos ha robado, Él lo va a restituir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Vemos que aquí Ruth y vos, los dos estaban de acuerdo. Y sabes, Jesucristo estuvo de acuerdo en darse por nosotros. Vos y Ruth aceptaron rehacer su vida. Y tú y yo necesitamos aceptar que Jesucristo es nuestro redentor económico, nuestro redentor en nuestra vida. Cuando Él hace el papel de redentor, es todo lo que hemos perdido, todo lo que nos han robado como redentor, ¡pum!, Él lo trae de regreso. Él lo trae de regreso a nuestra vida, pero a veces, como te decía hace rato, ¿no? Estamos en la posición de ellas, de Mara, de Noemí, como lo quieras llamar, llenas de enojo por la vida, por todo lo que hemos vivido, tal vez culpando a Dios de lo que nosotros hemos decidido hacer y nos hemos equivocado y nos estamos autolatigando, nos estamos autodestruyendo con nuestros pensamientos. Y sabes una cosa, Él vino y Él dio su vida porque ya no alcanzaba. O sea, no alcanzaba la sangre de los corderos, de los machos, ya no alcanzaba la sangre de nada. Y él dijo: "¿Sabes qué, papá? Yo aquí estoy, yo voy a dar la vida por mis hermanos, yo los voy a rescatar de la muerte en la que viven, de esa separación". O sea, nosotros estábamos separados de Dios. Yo no sé si tú has valorado en este tiempo la presencia del Espíritu en tu vida. Pero esto fue algo muy fuerte que el Espíritu de Dios el año pasado me hablaba y me decía: "¿Sabes qué? Ajá, ¿sabes qué? Es valorar su presencia en nuestra vida, el meterlo en cada una de las cosas que nosotros hacemos, el decir: "¿Sabes qué, Señor? Aquí estoy". O sea, hoy acepto, ¿sabes qué? Ese pacto de amor que tú estás haciendo conmigo. Hoy yo acepto caminar contigo. Hoy yo acepto que tú redimas en mi carácter, que tú redimas mi vida espiritual, que tú redimas mis finanzas, que tú redimas mi familia, porque es prácticamente volverla como Él lo había creado. Hoy estamos perdidos, de verdad, de verdad. A veces veo y escucho tantas cosas como ya hay cosas malas que son buenas para la gente y las aplauden y, y dices: Dios mío, de verdad, ¿qué más te necesitamos? Jesús hizo una obra de redención. Él se dio por ti y por mí para que tú y yo fuéramos libres. No podemos regresar a la esclavitud y nosotros hacernos esclavos, porque aquí lo vimos con Pablo, como Pablo dijo: ustedes son los que quieren regresar a ser esclavos. El esclavo no es familia, el esclavo come parte, el esclavo vive en otro lugar. Nosotros somos hijos. Los hijos, si Él lo dijo, que cenaremos con Él, que Él le ha preparado una mesa para nosotros. Entonces es importante que nosotros aceptemos a Jesucristo como nuestro Redentor, no solamente como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, porque como lo dice Isaías 48:17, así dice el Señor, tu Redentor.
el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino que debes andar, ¿no? Entonces, si ustedes pueden darse el tiempo de leer el libro de Ruth es un libro son 4 capítulos, no es un libro muy largo, ajá, pero realmente nosotros podemos ver en esa historia, si tú te pones en el lugar de Noemí, te pones en el lugar de Ruth, más bien en el lugar de Ruth, podríamos entender lo que es realmente la redención, ¿no? Entonces, Él ya nos salvó, Él ya nos sacó, nos trasladó de las tinieblas, de todo el dolor, de todo el sufrimiento, para que nosotros pudiéramos vivir, ajá, en esa luz admirable, vivir como hijos. Es nuestra decisión si seguimos viviendo como esclavos o nos metemos a vivir como hijos. Necesitamos, de verdad necesitamos a Cristo como nuestro Redentor, lo necesitamos a Él, ¿no? Porque no había como nosotros no irnos al infierno. Entonces, Él dio su sangre porque Él quiso y, ¿sabes? Necesitamos aceptarlo. Necesitamos aceptarlo a Él como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como nuestro todo. Dice claramente, busca el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido. Todo, o sea, no es la mitad, no es todo. Vimos que Él vino por todo, o sea, por todo, Él dio todo, Él no escatimó nada. Y si esto lo ponemos a otro, a otra luz, como nosotros como familia, híjole, de verdad que sí estamos mal, ¿no? ¿En qué aspecto? En que nosotros muchas veces, ajá, imagínate, aquí la redención la hace el pariente más cercano. Ese es el que hace la redención, el pariente más cercano. Y nosotros muchas veces estamos en la iglesia, tenemos hermanos, ¿no? En Cristo. Y sabes, nuestra misión es ayudarlos. Nuestra misión es orar por ellos. Nuestra misión es que ellos se sientan, ¿no? Porque también nosotros podemos aquí en la tierra ser esos redentores para otra gente. Y muchas veces nosotros mismos nos estamos haciendo daño, nosotros mismos nos estamos perjudicando, nosotros mismos estamos cuchicheando, nosotros estamos murmurando, ¿no? Entonces, creo que es tiempo de no solamente recibir a Jesucristo como nuestro redentor, aceptarlo como nuestro redentor, sino también nosotros, ¿no? Ayudar a nuestros hermanos a que sean redimidos, a que ellos sean redimidos. ¿Sabes una cosa? Hay veces que hay gente que se acerca a nosotros con alguna necesidad y ahí es cuando nosotros tenemos la oportunidad de ayudarlos. Ya no se vale hablar mal de la gente, ya no se vale estar chismeando, ya no se vale murmurar. ¿Sabes? Dios, el Espíritu de Dios está con nosotros. Él escucha, Él ve, Él sabe todo, las intenciones de cada una de las cosas que nosotros hacemos. Por eso es necesario decirle, Espíritu de Dios, ¿qué cosas estoy haciendo que te ofendan? O sea, ¿qué estoy haciendo que te está causando daño? ¿Para qué? Para nosotros poder ser esa ayuda para la otra gente, en vez de ser esa piedra de tropiezo que muchas veces dices, ¿y cómo, no? Pues bueno, esta ha sido nuestra clase. Hoy espero que se haya entendido un poquito, pero bueno, vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros ya no somos esclavos, Señor, sino que somos hijos. Gracias, precioso Espíritu, por tu presencia en nuestra vida, porque tu presencia, Señor, es lo más preciado y hermoso que tenemos. Yo te doy las gracias, Jesús, por toda tu sangre derramada en esa cruz, por haberte dado por nosotros para perdón de nuestros pecados, pero sobre todo por hacernos libres. Hoy yo te pido que nos enseñes a vivir libres, que nos enseñes a vivir en la libertad que Cristo ganó para nosotros. Ayúdanos, precioso Espíritu de Dios, redargúyenos, guíanos así como dice tu palabra, renuévanos, restáuranos. Sabemos que tu sangre nos limpia de todo pecado.
Y hoy te pedimos que tu sangre nos limpie, Señor. Danos esa autoridad, Señor, para perdonar. Esa autoridad, esa facilidad con la que tú perdonabas. Ayúdanos a vivir, Señor, en los estatutos como tú, Señor, los creaste para nosotros. Regrésanos si nos equivocamos, regrésanos, Padre. No permites que volteemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sigamos firmes por el camino de la verdad y de la vida. Necesitamos más de ti, precioso. Necesitamos más de ti y menos de nosotros. Ayúdanos, en el nombre de Jesús, a salir de todas esas situaciones de pecado que nos están esclavizando y que nosotros vemos como comunes, cuando para ti, Señor, son un afecto, una alteración, son algo que no te agrada. Haznos ver, Señor, cuando nosotros estamos hablándoles mal a nuestra gente. Haznos saber, Señor, cuando nosotros estamos ofendiendo. Necesitamos ser transformados, Padre. Necesitamos ser como tú, ese ejemplo de las increíbles riquezas de tu gracia. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra hablada en nuestra vida. Gracias, Padre, porque somos libres, Señor. Somos libres. Somos hijos, Señor, y somos libres. Nosotros ya no vivimos más, sino que Cristo vive en nosotros. Y te damos las gracias, precioso Espíritu de Dios. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, amén y amén.